Mi nombre es Jesús Rodríguez Rodríguez y pertenezco al Centro de Estudios Paisaje y Territorio, un centro de investigación creado por la Consejería de Obras Públicas y Transporte y las 10 universidades públicas de Andalucía. La píldora formativa que presento está centrada en el concepto de paisaje y su interés para la ordenación del territorio. La presentación se organiza en 5 apartados. Primero me referiré al origen del concepto. Posteriormente trataré las causas que explican la actual consideración del mismo, para pasar a abordar el Convenio Europeo del Paisaje, un acuerdo internacional donde, además de establecerse la definición de paisaje con la que trabajamos habitualmente, se establecen las principales directrices sobre las que se desarrollan las políticas de paisaje en el momento presente. En los 2 últimos apartados haré referencia precisamente a dichas políticas y haré algunas consideraciones en torno al papel del paisaje en la práctica de la ordenación del territorio. Por lo que respecta a los orígenes del concepto, sin profundizar demasiado, me gustaría resaltar que este empieza a ser utilizado con un sentido más parecido al actual en el siglo XVI, aunque asociado a nociones como territorio, lugar de procedencia, tierra habitada, campo, entorno transformado. Etimológicamente se pueden rastrear 2 orígenes. Por una parte, en las lenguas germánicas, el concepto empieza a articularse en torno a la palabra land, de la que actualmente deriva Landschaft, landscape. La idea que subyace en este origen es la de territorio o tierra de procedencia de una determinada colectividad. En las lenguas romances, por su parte, el origen está ligado a paese, que a su vez deriva del pagus, que hacía referencia a una división geográfica catastral del mundo rural romano y que paulatinamente va derivando a país, distrito, localidad. De esta raíz provienen términos como paisaggio, paisage, paisagem, paisaje. Ya en los siglos XVII y XVIII el concepto evoluciona y se emplea con un sentido más próximo al actual y al que recoge ahora mismo el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es decir, una parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. En esta evolución de lo territorial a lo visual juega un destacado papel, como veremos a continuación, la actividad artística y especialmente la pintura. En este sentido, cabe decir que en Occidente, en los siglos XV y XVI, surge en Italia y en los Países Bajos un género pictórico centrado en la representación de estos paesi o de estos Landschaften, y esta pintura de paisaje, que aún existe en la actualidad, está en el origen de la relación del concepto con las representaciones artísticas y también con la valoración estética del territorio por parte de la sociedad. Hay que señalar que si bien en los primeros momentos el paisaje es representado como un fondo escénico para escenas religiosas o mitológicas, paulatinamente se convierte en el protagonista principal de la obra pictórica, reflejando en muchos casos las relaciones que se establecen entre el pintor y determinados espacios o elementos geográficos. Con el tiempo, muchos de estos lugares representados han ido adquiriendo connotaciones y significados colectivos o universales, convirtiéndose en paisajes icónicos para el conjunto de la sociedad. En paralelo a este descubrimiento artístico del paisaje, se fue produciendo su reconocimiento desde planteamientos científicos y técnicos, planteamientos que inicialmente también hicieron uso para su acercamiento al paisaje de representaciones pictóricas o icónicas. En este sentido, destaco en la pantalla algunos ejemplos como las representaciones cosmográficas y los inventarios y atlas de ciudades que permitieron el reconocimiento de las tierras que iban siendo descubiertas o las posesiones de los nacientes imperios y estados a lo largo de la Edad Moderna. O un poco más adelante, ya en el siglo XVIII, las representaciones y descripciones minuciosas realizadas por naturalistas y viajeros como Alexander von Humboldt. Finalmente, en el pasado siglo, distintas escuelas geográficas europeas, con especial atención a la francesa, utilizan el paisaje como un concepto central para analizar la conformación y el carácter de los distintos ámbitos territoriales. Desde una perspectiva más práctica, vinculada a la intervención en el territorio, también el concepto de paisaje ha estado presente en las realizaciones que las sociedades han mantenido con su entorno vital a lo largo de la historia. Podemos hablar en este sentido de intervenciones paisajísticas o de actuaciones con una intencionalidad paisajística.
El tratamiento ajardinado de un espacio irá abriéndose camino a lo largo de la historia desde los recintos más recónditos y mejor guardados, como palacios, conventos, casas señoriales, a ámbitos progresivamente más extensos y abiertos a la sociedad. Partiendo de intervenciones particulares o destinadas a las élites sociales, el acceso a espacios ajardinados se va democratizando hasta llegar a la apertura en el siglo XIX de numerosos parques urbanos y periurbanos en las ciudades europeas y americanas, hasta llegar a los grandes parques metropolitanos del siglo XX. Paulatinamente se ajardinearán no solo espacios urbanos destinados al ocio o al paseo, sino que también desde el urbanismo se propondrá como medida cualificadora de las áreas habitadas. El tratamiento paisajístico de los espacios residenciales es en este sentido un hecho fundamental en el urbanismo del siglo XX. Surgen así las ciudades jardín y todo un conjunto de propuestas urbanas en las que la presencia de la naturaleza adquiere un mayor protagonismo en el diseño de las ciudades. En las últimas décadas, esta visión de tratamiento esmerado y respetuoso del entorno se ha ampliado al conjunto del territorio y a escalas comarcales y regionales. Y con este rápido recorrido por los orígenes del paisaje llegamos a la idea actual del paisaje, donde se produce, tal y como señalo en el título de la idea diapositiva, una paradoja en torno a este concepto. Pues nos encontramos, por un lado, con una valoración creciente del paisaje por parte de la sociedad, que lo identifica como un recurso económico, que fomenta actividades como el turismo o dotan de mayor valor a determinadas localizaciones, o que también tiene un entendimiento como un elemento que otorga calidad ambiental a los entornos en los que desarrollamos nuestras actividades cotidianas, generando en este sentido mayores cotas de bienestar psíquico y mental, y finalmente también es entendido en algunos casos como un elemento fundamental para construir la identidad colectiva basándose en un patrimonio territorial que debe ser incorporado en la planificación física del territorio. Frente a esta consideración social del paisaje, cada vez más positiva, nos encontramos que se está produciendo una degradación constante del mismo, propiciada por nuestra mayor capacidad técnica de actuar sobre nuestro entorno y a una idea equivocada de control y aprovechamiento ilimitado de los recursos territoriales. Estas circunstancias se manifiestan en actuaciones antrópicas de gran impacto, que actúan alterando la base natural del territorio y generando dinámicas disfuncionales en las estructuras y sistemas territoriales. Finalmente, estas intervenciones propician paisajes desordenados y banales que generan rechazo o desapego por parte de la ciudadanía. Ante esta paradoja, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cómo actuar? Pues las sociedades occidentales han reaccionado y han impulsado políticas de paisaje que, en coordinación con otras políticas ambientales y sectoriales, pretenden frenar la degradación de nuestros entornos vitales y dotarlos de unos niveles de calidad ambiental, funcional y estético acorde a las aspiraciones de la sociedad. Este es el contexto en el que se redacta el Convenio Europeo del Paisaje, instrumento que actualmente constituye la principal referencia a la hora de implementar políticas de paisaje en todo el mundo. En relación con este convenio hay que hacer una aclaración inicial. El convenio es un acuerdo internacional auspiciado por el Consejo de Europa. No debe confundirse esta institución con la Unión Europea. El Consejo de Europa es un organismo que se crea tras la Segunda Guerra Mundial para la cooperación de los distintos estados de Europa y la defensa de los valores de la democracia y los derechos humanos. Este organismo agrupa a 46 países con más de 800 millones de habitantes. Estaríamos hablando de la gran Europa, no solo de la Unión Europea. El germen del Convenio Europeo es la Carta del Paisaje Mediterráneo, o Carta de Sevilla, que se firma en 1992 entre 3 regiones europeas, entre ellas la andaluza, y que a partir de este documento y tras un proceso que se recoge en la pantalla y en el que no voy a detenerme, se aprueba y ratifica este Convenio Europeo del Paisaje, un convenio que actualmente ha sido firmado por 40 estados y ha sido ratificado por 39 de ellos. España lo firma en el año 2000 en la ciudad de Florencia y tras el proceso de ratificación institucional entra en vigor el 1 de marzo de 2008, adquiriendo el Estado español el compromiso de desarrollarlo plenamente a partir de esta fecha. El Convenio Europeo realiza varias aportaciones de gran interés en sus 18 artículos, tal que como se recogen en la diapositiva, incluyendo definiciones fundamentales, ahora veremos con mayor concreción las de paisaje, propugnando un reconocimiento jurídico expreso en la normativa de los países adscritos al convenio,
planteando el desarrollo o la necesidad de desarrollar políticas específicas de paisaje e instando a la identificación, caracterización, cualificación de los paisajes presentes en los países firmantes. Finalmente, también establece la obligatoriedad de establecer unos objetivos de calidad paisajística mediante la participación pública de la sociedad. De estas cuestiones que he planteado me voy a detener, como he dicho, en la definición de paisaje, pues se ha convertido en una definición ampliamente aceptada en el mundo académico y en la práctica política y técnica. Pese a su aparente simplicidad, en la definición propuesta por el convenio es capaz de recoger y aunar las tres dimensiones o perspectivas teóricas que se concitan en torno al paisaje. En este sentido, podemos entender el paisaje como cualquier parte del territorio, como es percibida por las poblaciones y cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y o humanos y sus interrelaciones, como se cita en el texto, y esta perspectiva o esta definición, el paisaje aparece representado como un hecho objetivo, cualquier parte del territorio, como un hecho subjetivo, tal como lo percibe, y como un hecho causal, resultado de interacciones. Pero además el convenio considera que todo el territorio es paisaje, no solo los sobresalientes o los de carácter eminentemente natural, como hasta un momento se tuvo en consideración. También los urbanos, los rurales y los periurbanos. De esta forma, la consideración paisajística del territorio y, por tanto, su tratamiento debe hacerse extensible a todos los paisajes comunes y degradados, que generalmente son los paisajes cotidianos para la mayor parte de la sociedad. Desde esta lógica, que abre la noción de paisaje al conjunto del territorio, las políticas paisajísticas deben hacer frente no solo a la protección de espacios singulares, sino también desarrollar medidas de ordenación y de gestión. Entrando en el penúltimo punto de esta píldora, el reconocimiento legal del paisaje y su consideración en las políticas públicas, la primera cuestión que nos hacemos es la siguiente. Una vez firmado el SEP por España, ¿cómo se ha implementado este acuerdo en nuestro país? Pues bien, atendiendo a su organización territorial y político-administrativa, en España las políticas de paisaje han sido asumidas competencialmente por las comunidades autónomas, aunque habría que decir que la Administración Central, como firmante del convenio, es en última instancia el garante del cumplimiento de las determinaciones del mismo y también, en el ejercicio de sus competencias, puede desarrollar iniciativas políticas relativas a la preservación y mejora del paisaje para el conjunto del Estado y, sobre todo, para el dominio público que se encuentra bajo su jurisdicción. No obstante, como ya he dicho, han sido las comunidades autónomas las que en mayor medida han desarrollado los compromisos del Convenio de Florencia, incorporándolos de manera efectiva en diversos textos legales, incluidos algunos estatutos autonómicos, creando instituciones para el reconocimiento y el seguimiento de sus paisajes, fomentando la sensibilización y el acceso social a los recursos paisajísticos o implementando instrumentos que, en consonancia con lo que se viene diciendo, permiten la ordenación, la gestión y la protección de los distintos paisajes presentes en sus territorios. Cabe señalar en este sentido que 5 comunidades autónomas españolas, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, el País Vasco y Cantabria, han desarrollado hasta la fecha leyes o normas específicas de paisaje. Las restantes han ido incorporando esta temática en diversos ámbitos competenciales y administrativos que van desde la planificación física y ambiental, las políticas de carretera, el desarrollo rural, la agricultura, el turismo, etcétera, etcétera. En el caso de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una ley específica, las iniciativas legales han sido muy numerosas en los últimos años, destacando, entre otras, la incorporación del derecho al disfrute del paisaje por parte de la ciudadanía en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, la elaboración de una estrategia de paisaje para Andalucía en la que se establecen las principales líneas de trabajo para las distintas consejerías que tienen competencias en la materia, o la integración del paisaje en distintas leyes sectoriales y en las encargadas de regular la ordenación territorial y urbanística de la comunidad autónoma, entre ellas la recientemente aprobada Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio. Fruto de estas iniciativas legales, tal como se reclama en el Convenio Europeo, la Administración andaluza han ido desarrollando políticas públicas específicas en materia de paisaje, basadas en 3 principios fundamentales: favorecer la calidad de vida de la ciudadanía, preservar el patrimonio territorial de la región y movilizar las potencialidades del paisaje como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenible de la comunidad. Progresivamente, el paisaje ha sido incorporado como criterio de ordenación y como elemento a recualificar y gestionar en políticas tan dispares como la planificación y evaluación ambiental
la política agraria, la de infraestructura, el turismo, etcétera, etcétera. Pero es preciso señalar, no obstante, que en la instrumentalización de las políticas de paisaje han jugado un destacado papel la ordenación del territorio y el urbanismo, como muestran la paulatina incorporación del paisaje en documentos de planificación física como el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía o en los distintos planes subregionales de ordenación. Aunque sea de pasada, también cabe destacar en la implementación de las políticas de paisaje en Andalucía la importante labor de identificación, caracterización y cualificación paisajística desarrollada en los últimos años, destacando iniciativas tan importantes para el conocimiento y el seguimiento de los distintos tipos y ámbitos paisajísticos de nuestra región, como el mapa de los paisajes de Andalucía, la elaboración de los catálogos provinciales de paisaje, o diversos estudios referidos a la dimensión paisajística de los principales conjuntos arqueológicos andaluces. Brevemente, y ya para terminar, me gustaría destacar las relaciones que se establecen entre el paisaje y la planificación territorial. Como ya he venido comentando, una parte significativa de la instrumentalización de las políticas de paisaje se ha realizado a través de los planes de ordenación territorial y, aunque en menor medida, también a través del planeamiento urbanístico. Esta circunstancia se debe fundamentalmente a la notable tradición política y administrativa y técnica de la planificación territorial en la mayor parte de los países de nuestro entorno, entre ellos España. Los procedimientos e instrumentos de la ordenación del territorio y del urbanismo ofrecen en este sentido un marco adecuado para el desarrollo de una política menos consolidada como es la paisajística hasta este momento. En contrapartida, el paisaje ofrece también a la ordenación del territorio considerables oportunidades en términos de cualificación y de apertura a la sociedad de esta política de ordenación del territorio. La utilización del paisaje en el contexto de la planificación territorial a distintas escalas podría sintetizarse en las siguientes cuestiones. ¿Cómo debe ser incluido el paisaje? Pues el paisaje debe ser un elemento enriquecedor a la hora de realizar el diagnóstico territorial, abordando el espacio geográfico desde una perspectiva holística en la que se conjugan los fundamentos naturales y culturales del territorio. En tanto que elemento que señala o constata las disfuncionalidades ambientales y territoriales de diverso tipo, el paisaje también contribuye a la ordenación del territorio, indicando la correcta localización o disposición de los elementos y usos en el territorio. Y finalmente, también el paisaje contribuye a la ordenación del territorio, actuando como un punto de encuentro entre políticos, técnicos y sociedad. El paisaje favorece la participación pública en la adopción de las propuestas de ordenación y gestión sostenible del territorio. Propuestas que deben sustentarse en unos objetivos de calidad consensuados de manera colectiva para cada ámbito paisajístico. ¿Cómo deberíamos reconocer, cómo debería hacerse efectiva la integración del paisaje en los instrumentos de ordenación? Pues, como apunto en la diapositiva, debe hacerse de manera específica e individualizada, es decir, sin confundirlo con otros conceptos que podrían ser cercanos o afines. Deberían abarcar las distintas fases del proceso de planificación, esto es, en el análisis, en el diagnóstico y, muy importante, en las propuestas de los planes. Tendría que entender, como ya se ha dicho a lo largo de esta intervención, medidas de protección, de ordenación y gestión acordes a las características paisajísticas de cada uno de los espacios considerados. Debería tener en cuenta tanto los paisajes sobresalientes como aquellos más comunes o degradados. Y finalmente, debería ser incorporado de manera secuencial en todos los niveles de planificación, desde la regional, pasando por la subregional, hasta la local. Finalmente, como se recoge en esta última diapositiva, en la importancia de las escalas, en cada una de las escalas deberán ser consideradas una serie de cuestiones. No es lo mismo incorporar el paisaje en instrumentos de ámbitos extensos como en instrumentos más vinculados al hecho urbano o al planeamiento municipal. En cada uno de ellos hay que ir abordando el paisaje de manera específica y articulando una serie de objetivos y de instrumentos precisos para cada uno de ellos. Muchísimas gracias por vuestra atención.